Hola, ¿sabes por qué se extinguieron los dinosaurios? Si estás pensando en algo similar a esto o a esto otro, anótate un mini punto, porque hasta que dentro de 5, 20 o 300 años alguien encuentre pruebas que demuestren lo contrario, un meteorito terminó con la vida de los dinosaurios y del 70% de la vida que había en ese momento en la Tierra. Y aunque tú esto lo sepas de toda la vida, en realidad es una hipótesis que se empezó a formular en 1980 y que se terminó de asentar en los años 90. Que sí, que si tú ganaste y España ya había ganado un Mundial de Fútbol, es muy probable que eso de los años 80 te parezca muy lejos. Pero nada comparado con los 13.797 millones de años que tiene el universo o los 4.543 millones de años que tiene la Tierra. O si te parece pensar que el primer trasplante en seres humanos fue en 1906 y el primer ordenador electrónico en 1945, ¿qué quieres que te diga? 40 años tampoco son tantos, ¿no? Es que es muy probable que tus padres cuando fueran pequeños no supieran que un meteorito terminó con la vida de los dinosaurios. Es muy fuerte, ¿eh? Ay. Bueno, da igual. Lo que te quería explicar es que detrás de esta hipótesis existe una historia muy chula y te la voy a contar. Os he mentido. Quiero decir que un meteorito de 12 kilómetros cayó en la Tierra hace 66 millones de años y que eso tuvo consecuencias a nivel mundial está más que demostrado. De hecho, es lo que os voy a explicar hoy. Pero no está tan claro que ese sea el único motivo de la extinción de los dinosaurios. Más o menos en el mismo periodo en el que cayó el meteorito, también se produjo una gran actividad volcánica en la India, en lo que hoy se conoce como los Traps del Deccan, que hoy cubren medio millón de kilómetros comparable al tamaño de Francia y tienen un espesor de 2 kilómetros. Y en la historia de la Tierra se conocen 5 grandes extinciones. Siendo un poco realistas, se dice que vamos en camino de la sexta. Estas extinciones marcan el final de un periodo y el comienzo de otro, y precisamente llevan este nombre. De ahí el límite KPG, el límite que separa la K, el Cretácico en alemán, del PG, del Paleógeno. Vamos a repasar las 5 grandes extinciones. La primera es la extinción del Ordovícico silúrico. Ocurrió hace 440 millones de años y desapareció el 85% de las especies. Tradicionalmente se ha asociado a una glaciación, aunque actualmente no se descarta el vulcanismo o incluso la explosión de una supernova cercana a nuestra galaxia. Hace 380 millones de años se produjo la extinción del Devónico carbonífero, desapareció el 83% de las especies y de nuevo se asoció a una glaciación o a la acidificación de los océanos. En tercer lugar, tenemos la extinción del Pérmico-Triásico hace 250 millones de años, la mayor extinción conocida hasta el momento, la Gran Mortandad, el momento en el que más cerca ha estado la Tierra de quedarse sin vida. Desapareció el 70% de las especies terrestres y el 95% de las especies marinas. Esta extinción está asociada a una gran actividad volcánica. Prueba de ello son los traps siberianos. Hace 200 millones de años ocurrió la extinción del Triásico-Jurásico. Desapareció el 75% de la vida y nuevamente la causa más probable son los volcanes. Debido a la fragmentación del supercontinente Pangea, se expulsó gran cantidad de gases y de lava. Aunque los científicos durante estos últimos años tampoco descartan el impacto de un meteorito. Y por último, tenemos la extinción del Cretácico-Paleógeno, el límite KPG, que ocurrió hace 66 millones de años y terminó con la vida del 76% de las especies, entre ellas la mayoría de los dinosaurios. Recordemos que esto o esto siguen siendo dinosaurios. En defensa de los geólogos de los años 80, no era descabellado pensar que esta última extinción estuviera asociada al vulcanismo. En primer lugar, ya había otras extinciones asociadas al vulcanismo. Además, esta era la primera extinción asociada a causas extraterrestres. Y por último, lo que estaba de moda entre los geólogos era el gradualismo. El catastrofismo, las cosas ocurren así de rápido, es propio de la magia o incluso de la religión. Por ejemplo, el primer día Dios hizo la luz. El segundo día, las nubes del cielo. El tercero, la tierra y las plantas. El cuarto, el sol, la luna y las estrellas. El quinto, los pájaros y los animales marinos. El sexto, los animales terrestres y el hombre. Y el séptimo, Dios descansó. En contraposición al catastrofismo tenemos el gradualismo. Cuando empezaron a entender cómo funciona la geología, se dieron cuenta de que para que el Etna tenga el aspecto que tiene hoy en día, habían hecho falta miles de años de erupciones o de que el río Colorado había tenido que erosionar durante millones de años la Tierra hasta llegar a formar el Cañón del Colorado. Además, en los años 60 se probó la teoría de las placas tectónicas, es decir, entendieron
por qué los continentes se encuentran donde se encuentran hoy, que no siempre habían estado en el mismo sitio y que para ello habían hecho falta millones de años. Es más, a día de hoy las placas tectónicas se siguen separando. Esta soy yo en Islandia caminando entre las placas nordamericana y euroasiática que se separan a razón de 2 centímetros al año. Y mira, teniendo en cuenta que prácticamente ya pagamos por respirar, no me extrañaría que dentro de poco empezaran a usar estos 2 centimetrillos de nada de excusa para pagar los billetes de avión, yo qué sé, a Nueva York más caros. Y teniendo en cuenta el gradualismo, era lógico pensar que fueron los volcanes y no el meteorito el que terminó con la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y un poco en ese debate seguimos a día de hoy. A mí me gusta ahí imaginarme a los geólogos todos en una sala súper sobria, grandísima, todos muy serios con traje, no sé qué, y todos hablando muy correcto, y que de repente alguien pues empieza a sacar el temita este de los dinosaurios, que se empiecen ahí a calentar y terminan insultándose que no, bobo, que no ves que fueron los volcanes y el otro que no, que claramente fue el meteorito y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, aunque hay geólogos que opinan que fueron los volcanes, otros que opinan que fue el meteorito, al final lo que se tiende es por pensar en una versión intermedia, ¿no? Que ambas cosas ocurrieron y que en mayor o menor medida pudieron estar implicados en la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y lo que se pretende cada día es concretar en qué momento cayó el dinosaurio, en qué momento se produjeron los traps, en qué momento se produjeron las extinciones y qué consecuencias tuvo el meteorito, qué consecuencias tuvo el trap y pues eso, entender un poco qué pasó hace 66 millones de años, que al final es la extinción que más cerquita nos pilla a nosotros, y así poder entender pues futuras extinciones. Y yo no os voy a mentir, yo voy a tope con lo de los meteoritos. A mí si de repente la comunidad científica se levanta mañana por la mañana y nos dice, mira, todo esto del meteorito, olvidadlo. Ha sido un gran error, lo sentimos mucho, pero borrad esto de vuestra mente porque nunca ha pasado. A mí me hunden en la miseria. Yo voy a tope con esto del meteorito porque estamos claros. Extinciones provocadas por los volcanes ya tenemos. Que si del frío, que si del calor, que si del todo eso ya lo tenemos. Pero la del meteorito es la más guay. Es la más peliculera y es la que yo le quiero contar a mis hijos o a mis patos, lo que tenga. Pues igual estabais esperando algún argumento más científico, pero es que no lo tengo. Lo siento. Ya está, no me escondo. Bueno, ya os he puesto en contexto, ya no me siento tan mal por no haberos contado toda la verdad y ya os puedo contar la historia del límite KPG y qué consecuencias, importancia tiene en la extinción de los dinosaurios y del meteorito. Bueno, os presento a Walter Álvarez, que junto a su padre, Luis Álvarez, señor que participó en el proyecto Manhattan, esto de la bomba atómica, Oppenheimer, o buscáis por internet, os veis la peli o lo que queráis, y ganador de un premio Nobel, estos dos fueron los primeros en proponer seriamente que un meteorito terminó con la vida de los dinosaurios. Y por si os pasa como a mí en el cole, que cuando me hablaban de gente aleatoria necesitaba saber si esa gente estaba viva o muerta, el padre no, el padre está muerto. Pero el hijo está vivo, mayor, pero vivo. Y el Álvarez, el apellido, viene de su bisabuelo, que era un médico español. Walter nació en Berkeley, California, y se graduó en geología en 1962. A principios de los años 70, Walter se fue a Italia a estudiar la tectónica mediterránea. Hacía unos años había probado la teoría de la tectónica de placas y Walter estaba convencido de que existían placas más pequeñas que las placas continentales que explicarían la formación de los Apeninos. Esto mismo se lo comentó a su colega geofísico Bill Lowry, que le dijo: amigo mío, la solución a tu problema es el paleomagnetismo. Algunas rocas contienen minerales magnéticos y al depositarse estos sedimentos se orientan hacia lo que en ese momento es el norte. Si Italia se había comportado como una microplaca y había rotado, estos sedimentos no se encontrarían orientados hacia el norte, habrían rotado progresivamente y podría deducirse cuál había sido su movimiento. Así que estos dos muchachos y sus mujeres se fueron a recoger muestras a los Apeninos, concretamente a los afloramientos de Isabella Premoli Silva, una paleontóloga italiana que se encontraba en Gubbio, y en estos afloramientos estaba precisamente la mejor exposición de la Scaglia rosa, y la Scaglia rosa tiene este color debido al óxido de hierro, y el hierro es magnético. Spoiler, salió mal, bueno, más bien regular. No consiguieron demostrar que la península de Italia había rotado, pero encontraron algo mucho más interesante: inversiones magnéticas. Cada X millones de años el polo norte magnético pasa a ser el polo sur y viceversa, solo el magnético, a la Tierra no se le da la vuelta.
y no se sabe muy bien todavía por qué ocurren estas cosas. Y las inversiones magnéticas habían sido muy importantes para desarrollar la teoría de la tectónica de placas. Para poder registrar el movimiento de las placas tectónicas lo habían hecho buscando en las dorsales oceánicas, donde se crea nueva corteza. Hasta el momento habían podido fechar las inversiones magnéticas más nuevas, pero no habían podido con las más antiguas y les hacía falta para conocer cómo se habían movido los continentes y en qué momento lo habían hecho. Así que de repente tenían unas rocas que un día habían formado parte del océano, pero que ahora mismo se encontraban en la montaña y por tanto era mucho más fácil llegar a ellas que las que estaban en las profundidades del océano. Estas rocas contenían inversiones magnéticas y además estaban llenísimas de foraminíferos, es decir, eran fáciles de datar. Y no hace falta que lo busques en Google, te ahorro el trabajo y te explico qué son los foraminíferos. Son unos bichillos muy pequeñitos de entre 0,1 y 0,5 centímetros que viven en los océanos, incluido los polos y las fosas marinas. Estos bichillos tienen conchas y estas conchas fosilizan con mucha facilidad. Que sí, que técnicamente son protistas amigoides y los protistas pues son organismos eucariotas que no son ni animales, ni plantas, ni hongos, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Bichillos, así, bichillos pequeñitos. Son importantes porque encontrar fósiles de dinosaurio es muy difícil, son escasos. En cambio, los fósiles de foraminíferos son mucho más comunes y además han ido evolucionando a lo largo de la historia de la Tierra. Si encuentras una roca con foraminíferos y sabes cuántos millones de años tienen esos foraminíferos, sabes cuántos millones de años tiene esa roca. Y datar foraminíferos era algo que sabía hacer muy bien Isabela. Así que nada, los muchachos regresaron a la escalera rosa para recoger muestras para poder datar estas inversiones magnéticas y lo consiguieron. Redactaron hasta 5 artículos relacionados con estas mismas inversiones junto con otro grupo de investigación que había caído en la cuenta en lo mismo y estaba haciendo el mismo estudio prácticamente al mismo tiempo. Y mientras recogían las muestras, pues allí estaba Isabela haciendo sus cosas, ¿no? Y de vez en cuando pues les explicaba, mira, esto tiene tantos años y esto tiene tantos otros años y esto es así y esto es así. Y esto de aquí, amigos, esto es el límite KPG. Había una fina capa de arcilla que separaba el Cretácico lleno de foraminíferos y de un tamaño bastante grande del Paleógeno, donde apenas había las primeras capas y si los había eran muy pequeños. Y aprendieron a encontrar el límite KPG en varios afloramientos y en todos ellos se repetía la misma historia. Una fina capa de arcilla que separaba el Cretácico lleno de foraminíferos del Paleógeno donde apenas había. Y además, esto coincidía con la desaparición de los dinosaurios. Hechos los estudios y publicados los artículos, Walter, Bill y sus mujeres se volvieron a casa en 1971 y siguieron con su vida normal, con sus trabajos. Pero en 1976, Walter le dijo a su padre, mira papá, yo necesito saber si esto del límite KPG, la línea esta fina de arcilla, ha ocurrido en muchos años o en muy pocos años. Porque así a primera vista parece ser que ha ocurrido de forma bastante abrupta, pero esto va un poco en contra de lo que pensamos los geólogos, ¿no? Esta idea se quedó ahí y su padre un año después le dice, mira hijo, creo que tengo la solución a tu problema. Y la solución es el polvo de estrellas. No sería exactamente polvo de estrellas, más bien sería polvo cósmico, pero queda más poético de la otra forma, ¿verdad? El polvo cósmico son estas partículas pequeñitas que vienen del espacio procedentes de asteroides, meteoritos, meteoroides, el viento solar, que son atraídas por la gravedad de la Tierra y que se depositan de forma constante en nuestro planeta. Así que a Luis se le ocurrió lo siguiente. El iridio es un elemento del grupo del platino que se encuentra prácticamente en su totalidad en nuestro planeta en el núcleo terrestre, pero hay una poca cantidad que se encuentra en la corteza que procede del polvo cósmico. Su teoría era la siguiente: si analizamos la muestra y encontramos 0 partes por millón, significará que al iridio no le ha dado tiempo a depositarse y estaremos hablando de un corto periodo de tiempo. En cambio, si analizamos la muestra y encontramos 0,1 partes por millón, por poquito que sea, indicará que al iridio le ha dado tiempo a depositarse y estaremos hablando de un largo periodo de tiempo. Le comentaron esta idea a un colega químico nuclear, Frank Casaro, que evidentemente llevó a cabo este estudio, ya que no sabéis cuál fue el resultado. Titiri, titiri. Pues 3 partes por millón, muchísimo más iridio del que se esperaba. Con 0,1 partes por millón se conformaban. De hecho, repitieron este estudio y salieron 9 partes por millón y en análisis posteriores todavía era más alto. Así que habían encontrado una anomalía muy extraña en el límite KPG. Lo único que les hacía falta era saber si esta anomalía se trataba solo
de algo ocurrido en Italia o si pasaba lo mismo en otras partes del planeta. Encontraron una anomalía en el iridio del límite KPG de la Scagliarosa, pero esto podía deberse a un acontecimiento local, así que el siguiente paso fue buscar en otros afloramientos del límite KPG, en este caso en Noruega, y de nuevo encontraron una cantidad de iridio mucho más elevada de la normal, esta vez 16 partes por millón. Así que esto, aunque no podía indicar que esta anomalía se había producido alrededor de todo el planeta, sí se podía afirmar que no había sido un acontecimiento local. Lo que faltaba preguntarse ahora era ¿por qué ocurría esto? Y aunque tú estés en tu casa pensando, vamos a ver, es lógico, si la mayoría del iridio que hay en la superficie terrestre procede de cometas, asteroides o meteoroides, lo lógico es pensar que un cometa, un asteroide, un meteoroide de, qué sé yo, 10 kilómetros de diámetro impactó en la Tierra, ¿no? Pero esta gente es muy inteligente. Cuando tú vas, ellos ya han ido y han vuelto. ¿Qué iban a pensar? ¿Lo fácil, lo lógico, lo simple, lo sencillo? Pues no. Pensaron que había sido una supernova, que era algo que ya había propuesto Dale Russell igual a Stacker en 1971. Una supernova es una explosión de una estrella masiva que produce grandes cantidades de radiación y energía. Si esta explosión se produce a una distancia cercana, unos 30 años luz, se habría generado la suficiente cantidad de rayos gamma como para terminar con la capa de ozono de la Tierra. Si esto ocurre, nuestro planeta habría quedado indefenso frente a los rayos ultravioletas del Sol y por tanto, pues todos muertos. Para probar esta hipótesis buscaron plutonio 244, que se habría liberado durante esta explosión. El plutonio 244 es un isótopo radiactivo con una vida media muy larga que rara vez se encuentra en nuestro planeta y que no se genera de forma natural. En 1980, Luis le dice a su hijo, mira, en septiembre en Berkeley hay una reunión de esto del límite KPG y la extinción. Tú vas ahí, les dices que hemos encontrado muchísimo iridio, que no hemos encontrado nada de plutonio 244, que descartamos la supernova. ¿Y qué pensamos? Que esto va a ser cuestión de un meteorito, que yo calculo que será de unos 10 kilómetros de diámetro y que nos ayuden a buscar un cráter. Y el hijo le dice, mira papá, si es que somos casi un chiste. O sea, vale, yo soy geólogo, pero es que tú eres físico y los otros dos son químicos. Vamos a ir a una reunión llena de geólogos y paleontólogos y evidentemente se van a reír de nosotros. O sea, vamos a intentar ir un poco así despacito y a ver si conseguimos hacer amigos. Y la verdad es que salió bastante bien. Parte de esta comunidad los odió un poco, ¿no? Porque pues pensaban que seguro que había sido un volcán o otra cosa más gradual. Pero a partir de ese momento, la comunidad científica se volcó en este problema. Mira, en 1979 ellos habían escrito un artículo hablando precisamente de esto del iridio y que probablemente habría más pruebas alrededor de todo el mundo. Y durante los años 80 se generaron más de 2000 artículos relacionados precisamente con esto de todas las disciplinas científicas. Y en 1981 en Utah ocurrió algo súper chulo. Bueno, igual mi padre me reñía un poco por decir tantas veces súper y que si es un poco repipi y todo eso, pero es que es verdad, es que es muy guay. Se reunieron científicos de todas las especialidades para debatir y encontrar soluciones a este problema. Los geólogos y paleontólogos hablaban sobre la historia de la Tierra y el uniformismo. Los químicos, minerólogos y geoquímicos analizaban la capa límite y la interpretaban. Los astrónomos hablaban sobre cometas, asteroides y dinámica orbital. Los físicos comentaban que la energía liberada en este impacto sería 10.000 veces superior a la del arsenal nuclear que había en ese momento en el mundo. Los científicos atmosféricos explicaban los efectos físicos y químicos que habría en el aire. Los paleontólogos buscaban patrones en las víctimas y supervivientes y los estadísticos decidían qué se podía deducir de forma fiable a partir de los datos paleontológicos incompletos que había en ese momento. De repente los geólogos aprendían sobre física y los astrónomos sobre paleoecología y de repente toda una comunidad científica estaba buscando un cráter. Y no fue nada fácil, ¿eh? En 1980 había menos de 100 cráteres de impacto registrados, la mayoría de ellos en Canadá o la Unión Soviética. Midiendo la cantidad de iridios, se dedujo que el tamaño del meteorito habría tenido unos 10-15 kilómetros de diámetro. Y calculando que había caído unos 20 kilómetros por segundo, se dedujo que el tamaño de este cráter tendría unos 150-200 kilómetros de diámetro. En este listado de cráteres de impacto, prácticamente ninguno coincidía en tamaño, solamente lo hacían 3. Y de estos 3, ninguno coincidía en edad, así que de repente se quedaron sin candidatos. Que no encontraran el cráter pensaron que podía deberse a varios motivos.
que el cráter hubiera sido enterrado por nuevos sedimentos, que estuviera sumergido en el océano o que hubiera sido destruido por la subducción de las placas tectónicas, porque aunque en algunas partes del planeta se crea nueva corteza, en otras pues también se destruye. Y sin aspirantes en la manga había que buscar nuevos cráteres, pero no valía con cualquier cráter que encontraran en la Tierra, porque aunque yo lleve mucho rato dándote la turra y estés pensando en algo similar a esto, un cráter también podría ser debido a esto otro. Y aunque los cráteres de impacto y los cráteres volcánicos sean similares en apariencia, lo cierto es que son muy distintos en origen y en características. Los cráteres volcánicos se forman cuando un volcán explota o colapsa y están llenos de material volcánico como cenizas, lava solidificada o rocas fundidas. Por el contrario, los cráteres de impacto son el resultado de una colisión violenta, como la de un asteroide chocando contra la superficie terrestre, y estos cráteres son más profundos, tienen los bordes elevados y, si tienen el tamaño suficientemente grande, tienen un pico central. Y aquí está la clave: tienen huellas únicas. Tienen cuarzo chocado, tienen microesférulas de vidrio y tectitas. Estos materiales únicamente se consiguen en condiciones de presión y temperaturas extremadamente elevados. De hecho, solo se conocen dos formas de conseguir cuarzo chocado, que es con una colisión de estas dimensiones o con una explosión nuclear, ya que 66 millones de años no existían las bombas nucleares. Así que, aunque a ti y a mí nos cueste distinguir entre unos cráteres u otros, un geólogo se defendería. Por tanto, lo único que les hacía falta a los geólogos era acotar un poco la zona, porque el planeta es muy grande y el 70% de su superficie está cubierto de agua. No iba a ser nada fácil. Y aquí es donde entran en acción estos materiales extraordinarios, estas huellas únicas. El iridio estaba más o menos distribuido de una forma uniforme por todo el planeta, pero no ocurría lo mismo con estos materiales. Supón que esto es la Tierra y esta otra mano pues es un asteroide. Y tú imagínate que en el momento en el que choca, bueno, ¿sabes qué? Que casi que mejor que te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Vale, pues esto que ves aquí es la Tierra y esto es un asteroide. Y el asteroide va a caer desde muy alto. ¿Ves? Cuando ha caído el asteroide, han salido volando piedras que se habían calentado, se han enfriado en el aire y han vuelto a caer. Estas piedras que se han calentado y se han enfriado son las microesférulas de vidrio o las tectitas. Y todo el cuarzo que había aquí cerca se ha triturado y se ha convertido en cuarzo chocado. ¿Y dónde hay más material de este? Pues evidentemente cerca del sitio donde ha caído el asteroide. Lejos, pues no hay nada, no hay. ¿Dónde hay más? Cerca. Lo único que tenían que hacer era buscar estos materiales y cuanta más cantidad hubiera, más cerca estarían del cráter. En 1984 habían encontrado cuarzo chocado en varios países, en Canadá, en Rusia, en México, en Estados Unidos, y cada vez estaban más cerca, porque aunque en Colorado o en Montana encontraron una capa del límite KPG de 1 centímetro de espesor, conforme se acercaban al sureste del país, este espesor aumentaba llegando a tener más de medio metro. Lo siguiente que pensaron fue, bueno, tal vez el meteorito ha caído en el océano, pero si ha caído cerca de la costa, habría producido un tsunami. Y tal vez queden restos de este tsunami en tierra. En el río Brazos, en Texas, analizando los sedimentos, se encontraron dientes de peces, arenilla con conchas, madera fosilizada y arcilla que coincidía con el lecho marino de hacía 66 millones de años. Calcularon que para que todo ese material hubiera llegado ahí habría hecho falta una ola de más de 100 metros de altura. Así que estaban cerca. Dedujeron que el impacto se había producido en el Caribe, en el Atlántico Occidental o en el Golfo de México. A todo esto, en 1988, Luis Álvarez fallece sin que se hubiera descubierto el cráter y os tengo que poner al día sobre algo que ocurrió bastantes décadas atrás. En 1950, Pemex, una empresa petrolera mexicana, estaba buscando petróleo en la península de Yucatán. Para ello, hicieron un análisis de la gravedad y encontraron pequeñas variaciones en la gravedad que indicaban variaciones en la densidad de la roca profunda, lo cual quería decir que igual había petróleo. Además, este estudio reveló una estructura circular enterrada en el puerto de Chicxulub, que es una localidad del estado de Yucatán. Así que, si igual había petróleo, había que excavar. Cuando perforaron, se encontraron con una roca dura y densa que nada tenía que ver con la roca porosa y sedimentaria del petróleo. Además, en el análisis clínico se reveló que se trataba de una roca muy parecida a la andesita, que es una roca volcánica
que se encuentra, por ejemplo, en los volcanes de México. Por tanto, si tenían una estructura circular y tenían material volcánico, aquello debía de tratarse de un volcán. Y si es un volcán no es petróleo y por tanto a una petrolera pues no le interesa. Dieron el carpetazo, la carpeta la metieron en el cajón lo cerraron con llave y la llave la echaron al mar y durante mucho tiempo no se habló más del tema. En su defensa diré que muy pocos geólogos en los años 50 podrían haber distinguido que en realidad se trataba de roca de impacto. En los años 70, Antonio Camargo y Glenn Penfield, geofísicos que trabajaban para Pemex, retomaron los estudios de los años 50 y llegaron a la conclusión en el año 78, con nueva información, nuevos datos, nueva tecnología, de que en realidad se trataba de un cráter de impacto. Y se lo comunicaron a la empresa. Oye, que esto que pensábamos que era un volcán, pues que no va a ser un volcán, que esto va a ser un cráter de impacto. Ah, vale, muy bien, pero ¿hay petróleo? ¿No hay petróleo? No, no hay petróleo. Vale, pues no nos interesa. Ya, pero es que igual esto sí que le interesa a la comunidad científica, ya, pero es que no vais a ir por ahí contando nuestras cosillas. ¿Por qué no? Por favor. Pues, ¿por qué no? Somos una empresa que me ve mucho dinero y no podéis ir haciendo eso. Así que no fue hasta el año 81 cuando les dejaron, al final, contar esto. Pero sin dar tampoco muchos datos. En el año 81, en Utah, se celebró una reunión de la Sociedad de Geofísicos y fueron a dar una charla que también pasó sin pena ni gloria y ahí se quedó la cosa. Pero por favor, acordaos de qué pasó ese mismo año también en Utah. Se produjo otra reunión con científicos de todas las especialidades para hablar del límite KPG y la extinción. Todos allí reunidos que igual tenían que empezar a buscar un cráter, que a ver qué hacían, que cómo se organizaban. Y nadie se dio cuenta de lo que ocurría. Las reuniones se produjeron en paralelo y los unos no se enteraron de lo que buscaban nosotros. Como he dicho, la charla de Antonio y Glenn pasó un poco desapercibida. Ellos continuaron recabando información y no fue hasta muchos años después que alguien ató cabos. Y ahora os voy a contar el girito de guión. En 1990, Alan Hildebrand, un geólogo canadiense, estaba haciendo su doctorado y colaboraba con Walter Álvarez. Y estaba estudiando el límite KPG en Haití y buscando activamente el cráter. Y de esto se enteró Carlos Bayars, que era un periodista que trabajaba para el Houston Chronicle, que se acordaba de este estudio del cráter que habían encontrado en la península de Yucatán y dijo, no vaya a ser que esto que está buscando este muchacho es esto que encontraron estos otros hace 10 años. Así que puso en contacto a unos con otros y el resto es historia. El cráter coincidía en edad, en tamaño, y todas las pruebas apuntaban a que efectivamente era el cráter del meteorito que había causado la extinción de todos los dinosaurios no aviares. Es que como que me parece muy fuerte que tardaran 10 años en atar todos los cabos y que encima fuera un periodista el que se acordó de esto. No sé, me parece surrealista, la verdad. Por cierto, no sé si sabéis qué son los cenotes, estos pozos de agua que los mayas pensaban que eran fuentes de vida, entradas a otros mundos donde hacían sacrificios, que hoy en día pues la gente va a nadar, a pasar el día, a refrescarse. Incluso creo que en algunos de ellos celebran bodas porque la verdad es que son sitios preciosos. Vale, pues un cenote se forma cuando el agua de la lluvia erosiona la roca caliza y se van haciendo cavernas más y más grandes con el paso del tiempo y con la lluvia, y el techo se va debilitando cada vez más hasta que al final el techo cae. A mí me recuerdan un poco a H2O, la cueva donde las chicas se convertían en sirenas. Vale, pues una cosa así. Lo que pasa es que pues Mako es una isla ficticia, no existe, igual que Genovia. No entiendo por qué no existe ninguna de las dos cosas, pero bueno. Y además es una isla volcánica, por tanto no está formado por roca caliza y no es un cenote. Pero bueno, volviendo al tema, en la península de Yucatán los cenotes están estrechamente relacionados con este impacto, porque durante este impacto se liberó tanta energía que quebró la roca caliza y esto permitió que se formaran los cenotes. De hecho, los cenotes en la península siguen de forma aproximada los bordes del impacto. No sé, ahora como que todavía me parecen sitios más mágicos, que igual deberían de ser lo menos, porque hemos encontrado como la explicación científica de esto, pero no sé, a mí me parece como más guay. Y los cenotes eran la pista final, la prueba de que realmente existía este cráter también en tierra firme. Ya en 2010 dijeron, mira, vamos a volver esto oficial, ¿no? Y se reunieron 41 personas expertas en paleontología, geofísica, geoquímica, modelos climáticos, sedimentología, y dijeron, mira, sí, hace 66 millones de años en Yucatán cayó un meteorito y este meteorito provocó la extinción del Cretácico Paleógeno. Nada, que si os ha interesado el tema y queréis leer más sobre el límite KPG y todo esto, podéis leer The T-Rex and the Crater of Doom, que es el libro que escribió Walter Álvarez. No sé si he pronunciado nada de todo esto bien, pero bueno, 60 días de Duolingo pues dan para lo que dan. Si me aclaro, os lo pongo en la descripción. Cuando yo lo leí en inglés porque en español estaba descatalogado, pero bueno, igual ahora ha cambiado.
Y si conocéis algún libro relacionado también con esto, pues me lo ponéis en comentarios que me interesa mucho. Y bueno, que si otro día leo así algo guay y me apetece, pues igual os hago otro vídeo. Y no tengo nada más que decir. Adiós.